Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol, Primero la Gente. En el Quindío se registró un grave accidente en medio de una competencia automovilística. En el hecho murió una mujer y otras 10 personas resultaron heridas. Varias de ellas permanecen hospitalizadas en Armenia. Freddy Gómez, ¿cuál es el estado de salud de los heridos? ¿Se saben las causas del siniestro? Con Pablo Arango Robledo, periodista y presentador de Noticias Caracol, para quien pedimos un aplauso. A Pablo Arango lo acabamos de ver y escuchar en la intro del noticiero más visto en Colombia. Y sí, está aquí hoy con nosotros en Mi Minuto Regional Soacha. Gracias a quienes nos acompañan presencialmente, a nuestros estudiantes y a quienes se conectan a través de la transmisión streaming en Facebook y el canal de YouTube de Uniminuto Radio Soacha o nuestra página online www.uniminutoradio.com.co. Desde ya, déjenos por favor sus comentarios en la cajita y estaremos muy atentos. Los comentarios, las preguntas que quieran realizarle a Pablo Arango. En tarima nos acompañan los docentes del programa de Comunicación Social y Periodismo, Ildefonso Arias Perales, Johan David Arias Wilches, quien les habla Johan Benavides, y nuestra estudiante de Comunicación Social, Nicole Tatiana López. Profe Johan David, es su turno, adelante. Gracias, profe, muchísimas gracias por este paso y reiterar el saludo de bienvenida a nuestra comunidad educativa. Y bueno, qué mejor que hacer esta presentación a nuestro invitado en la mañana de hoy. Bienvenido a Uniminuto, bienvenido a Soacha, Cundinamarca, la ciudad del Dios varón, esa ciudad de grandes oportunidades, de Pablo. Bien, su merced Manizalita, nació en Manizales, periodista y presentador de Noticias Caracol, comunicador social y periodista de la Universidad de Manizales, abogado de la Universidad Gran Colombia y especialista en televisión de la Universidad Javeriana, ¿no? Son más de 10 años al servicio de los medios de comunicación, ha estado en RCN Televisión, Cable Noticias, City TV y actualmente, por supuesto, en Noticias Caracol en vivo, lo hemos visto en varias emisiones. Premio Simón Bolívar, uno de los destacados premios más importantes de nuestro país, a mejor cubrimiento periodístico y 2 premios como periodista influenciador del año en los premios InstaFex. Y por supuesto, docente universitario en UNPAO, que toda esta experiencia le permite pues compartir su experiencia como profesional con los estudiantes de la UNPAO, ¿no? Bienvenido a Soacha. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación, un honor estar con ustedes, gratamente sorprendido con esta linda sede, con ustedes, con los estudiantes, y vengo aquí para que podamos conversar bien chévere de periodismo. Gracias nuevamente por esta invitación. Bueno, muy bien, vamos a continuar con los perfiles de nuestros panelistas el día de hoy. Por favor, ponchar la siguiente diapositiva. Creo que no está funcionando. Bueno, mientras tanto voy leyendo el perfil de nuestro profesor Johan David Arias Wilches. Es comunicador social y periodista de esta casa, Uniminuto, especialista en gerencia social de Uniclaretiana y candidato a magíster en estudios culturales de la Universidad Autónoma. Gracias. Es gestor cultural, director y editor del proyecto comunicativo Escaparate.com. Ha liderado diferentes proyectos académicos. Se me acaba de cerrar acá la presentación. Esto pasa. Ha liderado varios proyectos culturales como el Parche Literario y el Encuentro Internacional de Artes Populares. También ha trabajado en medios de comunicación como Radio Rumbo, Caracol Radio, Canal Capital, Noticias Caracol
y en entidades oficiales como la Alcaldía Municipal de Soacha, el Instituto de Deportes de Soacha y la Superintendencia Nacional de Salud. Un aplauso para el profe Joel David. Ahora tenemos al profe Ildefonso Arias Perales, quien es comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Pública de Pamplona, norte de Santander, magíster en Comunicación, Cambio y Desarrollo Social de Uniminuto. Es experto en investigación, líder del semillero de investigación Comunicación y integrante del grupo de investigación Cultura, Arte y Sociedad de Uniminuto. Un aplauso para el profe Ildefonso. En el centro, Nicole López, comunicadora social y periodista de Uniminuto en etapa final de formación, con experiencia y adaptabilidad en territorios rurales. Se desempeña como tallerista en diseño, implementación y facilitación de procesos comunicativos y pedagógicos con poblaciones diversas, especialmente con personas mayores y juventudes. Nicole tiene amplio conocimiento en procesos radiofónicos. Le doy paso, Nicole. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias, profe. Ahora le damos la bienvenida al profesor David Benavides Torres. Es comunicador social de la Universidad Externado, magíster en política social y especialista en marketing y política y opinión pública de la Universidad Javeriana. Ha trabajado en oficinas de prensa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y es periodista con experiencia de más de 15 años en medios de comunicación como El Tiempo, Caracol TV, CMI, City TV, Canal Capital, Cristovisión, Diario El Espacio, Extra Bogotá, Revista Manuela y Visión. También es docente universitario hace 7 años. Muchas gracias, Nicole. Bueno, ya pasamos la parte formal, ahora sí vamos a entrar en materia con este conversatorio. Gracias de nuevo por su asistencia, gracias a quienes están conectados vía streaming y comencemos. Profe Ildefonso, tu turno. Bueno, gracias Nicole, gracias profe Jonas. Bueno, muy contento de estar aquí hoy, ¿verdad? Voy a salirme un poquito del libreto, pero un poquitico nada más, para decirles que está muy chévere ver a nuestros estudiantes aquí reunidos, tener a un periodista invitado de la talla del compañero, ¿verdad? Nos agrada muchísimo tenerlo aquí en la universidad. Voy contigo. Y bueno, cuando nos decían que el profe anunciaba que un periodismo joven, pues también me siento muy honrado de que me inviten a hablar de periodismo joven, ¿no? No lo soy mucho todavía, pero bueno, ya no tanto, pero bueno, qué chévere. Entonces, la idea es que después de este ejercicio, ¿verdad? Saludamos a Pablo, ¿verdad? Comenzamos con una primera pregunta. La idea es que veamos un pedacito de un audiovisual, de un video, cuando Pablo estaba en City TV Noticias, y allí fue acreedor del premio Simón Bolívar 2021 a mejor cubrimiento de una noticia por la transmisión durante 19 horas al aire, ¿no? Tremendo, 19 horas al aire sobre la crisis que se presentó en Bogotá. Ustedes saben que en los días 9 y 10 de septiembre de 2020 ocurrió el asesinato del abogado Javier Ordóñez en un CAI de la ciudad. Y bueno, ¿quiénes de ustedes recuerdan esa noticia, no? Ubiquémonos, 9 y 10 de septiembre de 2020. El compañero la recuerda. ¿Qué recuerdan de esa noticia? Es rapidito. Pues recuerdo ¿Sí? que pues, fue un señor que pues lo mataron 2 agentes de policía pues a taser. Y pues en base a eso pues hubo como un estallido social en la sociedad. Exacto, ya estábamos como en el estallido 2019, ¿verdad? Sí. Pero en 2020 eso agrava un poco la situación, y bueno, aquí nuestro compañero periodista Pablo hizo ese cubrimiento durante más de 19 horas.
Pablo, háblanos un poco, ¿verdad?, sobre cómo viviste esa situación, cómo fue cubrir la protesta social. Recordemos que la protesta es un derecho para los ciudadanos, ¿verdad? Es un derecho constitucional. ¿Cómo lo viviste tú como periodista? Muchas gracias. Me gustaría arrancar diciendo que grandes de los afectados con estas protestas precisamente estuvieron aquí en Soacha, porque en medio del estallido social muchos de los escenarios que se bloqueaban o que se afectaban era, por ejemplo, la autopista sur. Entonces, digamos, esa es una primera premisa que quisiera responder. Gran parte de los afectados estuvieron en Soacha, no necesariamente por las protestas, porque había un descontento generalizado en la sociedad, sino por las afectaciones que tenían las personas cuando se estaban movilizando para hacer cualquiera de sus actividades, número uno. Dos, ese no fue un premio que me gané yo solo, ese fue un premio en equipo, porque a nosotros nos premiaron no a Pablo Arango, sino a City Noticias, a City TV, como medio de comunicación, y entre otras cosas fueron 20 personas las que llevaron ese premio. ¿Qué premió en ese momento el organismo Simón Bolívar? Premió la capacidad ininterrumpida de transmisión para las personas en medio de un estallido social. ¿Qué era lo que más necesitaba la gente en ese momento? Información. La gente iba a salir de casa, iba a salir a hacer una vuelta, iba a hacer cualquier tipo de actividad, y lo primero que se preguntaba era si la vía que iba a tomar, cualquiera que fuera, sea la autopista sur, o sea la autopista norte, o sea la avenida Suba, si estaba o no estaba bloqueada. Y había una respuesta en ese momento, y era City Noticias. La gente prendía el televisor y City Noticias estaba transmitiendo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo hicieron para hacer una transmisión ininterrumpida de 19 horas inicialmente, pero después se conectó? Esto era, salía el presentador de noticias, enviaba una pausa corta y entraba la otra presentadora. Y los periodistas que estábamos en calle teníamos una particularidad. Hoy en día, y de eso podemos debatir más adelante, yo pertenezco en efecto a Noticias Caracol, pero en ese momento, en el estallido social, la gente, ¿a quién dejaba estar? A los periodistas de City Noticias, a los demás los sacaban. Entonces nosotros empezamos a jugar como con la necesidad de información de las personas y el espacio de estar nosotros transmitiendo en tiempo real lo que ocurría, un estallido social que al final habían acabado con la vida de un abogado de la Universidad de la Gran Colombia, y había había un descontento generalizado entre la población que se manifestaba en las calles. Eso fue básicamente lo que ocurrió. Es cierto eso que comenta. Ahí se me escucha. Sí. Es cierto eso que comenta Pablo, ¿verdad? Lo vivimos en las calles, incluso en ese momento muchos de nosotros estábamos también en las calles y veíamos como algunos medios no eran como repudiados por la misma comunidad, ¿no? Y también porque finalmente las transmisiones que hacían pues no obedecían de pronto a la realidad que se estaba viviendo. En este caso City TV y varios medios locales, por ejemplo en el caso aquí de Soacha, tuvieron un gran cubrimiento, ¿no? Hicieron un ejercicio periodístico, yo creo que sin precedentes, porque nunca antes, pienso yo, pues por lo menos en la historia reciente, el periodismo se había volcado de esta manera a las calles para hacer un cubrimiento además tan sostenido en el tiempo, ¿no? Es que, claro, uno dice, transmitir 19 horas de corrido, de madre, eso se necesita buena energía, pero además un equipo técnico y todo un despliegue para poderlo hacer, y además para transmitir con los gases, ¿verdad? Todos los que han estado aquí de pronto en alguna movilización recuerdan cuando gasean cómo es de complicado. Entonces es todo un reto hacer ese tipo de cubrimiento, ¿no? Vamos a mirar aquí, yo los invito a que veamos un momentico, ¿verdad? Vamos a ver un pedacito del cubrimiento con el que se ganaron el Simón Bolívar, y como dice Pablo, se lo ganaron él y sus compañeros, ¿no? Fue un trabajo en equipo. Entonces vamos con un pedacito de esa nota.
paro nacional. Monumental, así es el paro nacional que se adelanta en varias ciudades del país. En lo que hemos estado aquí alrededor de 5 horas, siguen las aturdidoras, siguen los gases para intentar dispersar a todas las personas que salen a las calles a ser parte de este paro nacional. Y comienzan a haber enfrentamientos. Hay enfrentamientos en este momento allí en la avenida El Dorado. Ustedes pueden ver la nube de gases lacrimógenos y de bombas aturdidoras. Hay manifestantes que corrieron y atravesaron el cerco. Joana, situación a esta hora cuando se ven gases lacrimógenos que caen sobre algunas personas. Jonathan, lamentablemente la situación que venía de manera pacífica se alteró, producto que los estudiantes querían pasar de manera inmediata. El escuadrón antidisturbios reaccionó. Stephanie está en la carrera 68. ¿Usted tiene más información sobre esas personas? Que han sido golpeadas. Stephanie, adelante. Se complica la situación. Como pueden ver ustedes, se sube la velocidad. Bueno. Entonces, ese pedacito, mientras tanto, vamos a ir comentando. Pablo, yo quería hacerle una pregunta, ¿verdad?, que está muy relacionada también con el ejercicio que hacemos aquí en la universidad y también un poco para compartir con los estudiantes que están presentes en este momento. Entendemos que en una situación como esta, ¿verdad?, el periodista pues está metido en su papel haciendo el cubrimiento. Pero bueno, son como dos preguntas en una. ¿Qué notabas en la gente? ¿Qué sentimiento había en la gente en ese momento? Y lo segundo, ¿qué pasaba por tu cabeza como periodista? ¿Te acordabas de algo de lo aprendido en la universidad o es un contexto muy ajeno? Entonces, número uno, como eran transmisiones tan largas, porque recuerdo específicamente una en el Parque de los Hippies, que yo dije, buenas tardes, y estas personas que acabamos de escuchar, ahí estaba Jonathan Nieto, presentador de la noche de City Noticias, estaba Sandra Vélez, que hoy es presentadora de RCN, del mediodía estaba Joana Lucchini, hoy presentadora y periodista de Caracol, Stephanie Valencia, es decir, mis compañeros. Pero entonces, para responder la pregunta, número uno, recuerdo mucho una anécdota y fue, me dieron cambio en la localidad de Chapinero, en el Parque de los Hippies, pleno estallido social, arranco yo la transmisión. Jonathan, buenos días, estoy desde el Parque de los Hippies y arranco la información y empiezan a decirme por el apuntador, sostén por favor, sostén, no despidas, sostén, no despidas. Y empezó la situación pacífica y se fue tornando un poco más violenta y la transmisión terminó durando, recuerden que fueron 19 horas, esa específicamente duró 45 minutos. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué puede hablar uno 45 minutos mientras está haciendo una transmisión? ¿Podría uno caer en imprecisiones o podría caer en especulaciones o en opinión? Pero entonces ahí quisiera darles como una recomendación muy bonita y es empezarnos a volver como periodistas muy descriptivos. Lo que yo hacía era describir básicamente lo que estábamos viendo en ese momento en las imágenes. Entonces tú me preguntas, ¿cuál era el reto grandísimo en ese momento? No tomar partido. El premio Simón Bolívar premió, valga la redundancia, a City Noticias, porque aunque estuvimos ininterrumpidamente 19 horas transmitiendo lo que pasaba, nosotros no tomábamos partido porque ya de por sí el país estaba muy exacerbado en lo que estaba pasando en el estallido social. Para que saliera un periodista, por ejemplo, a decir, mire a los policías cómo están acabando con los estudiantes, o mire a los estudiantes cómo atacan a la policía, nosotros no éramos eso, no era una opinión, era una descripción en tiempo real de lo que estaba pasando. Y de eso nos encargamos, de describir, más no de opinar. Ah, pero es que uno quisiera opinar, sí están atacando a los estudiantes, sí, pero es que esa no es nuestra labor. Nuestra labor en ese momento era informar, contar lo que estaba pasando. Y ahí, digamos, el éxito de la transmisión. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo, por tu respuesta. Y bueno, damos paso al profe David. Adelante. Bueno, Pablo, una cosa que es muy interesante dentro de la experiencia que su merced ha venido trayendo como periodista es ese paso de reportería a la presentación de noticias, ¿no? Y su merced mencionaba algo muy interesante y era el sostenerse 45 minutos en una nota, y muchas veces hemos hablado con algunos de los chicos la importancia del trabajo de inmersión. Eso es algo muy clave específicamente en el trabajo de reportería, ¿no? Mira, yo creo que
Pues yo no concibo un presentador de noticias que antes no haya pasado por la reportería. A mí me parece que para uno ser un gran presentador de noticias tiene que, como decimos popularmente, haber comido muchas horas de calle en el periodismo. Porque ¿qué le da a uno la presentación de noticias en el set? Uno es el anchor y uno es el que sostiene las transmisiones, pero para poder sostener esas transmisiones necesitas tener un contexto de lo que estás hablando. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo puedo yo ser un gran presentador de noticias y le doy cambio a mi reportero que está en Soacha, pero no tengo ni idea ni qué es la autopista sur, ni qué es Indumil, ni cuál es la vía que conduce de Soacha y sale hacia otros municipios cercanos de esta región del territorio? Entonces, lo que yo creo es que el periodismo o la esencia del periodismo está en las calles y al final se materializa en la presentación de noticias. Toda la vida he soñado con ser un gran presentador de noticias, pero sí creo que para ser ese gran presentador necesito una dosis grandísima de periodismo en las calles. Y al final acá hay una cosa muy bonita. Los presentadores de noticias no dejamos de ser reporteros y periodistas. O sea, no porque a mí me pongan en un set de noticias dejé de ser reportero. Al final, cuando uno está en el set de noticias y te mandan a un cubrimiento especial, ya como reportero, tú vuelves a recordar todas esas enseñanzas que te deja la calle. El verdadero periodismo está en la calle. Bien, y precisamente cuando hablamos de esa reportería que hace parte de su trabajo y de su experiencia, hablamos también que se involucra mucho la academia, y su merced decidió complementarlo con el tema de derecho, que pues sin duda alguna es como un complemento, diría yo, importante para, digamos, este medio como lo es el periodismo, y que sin duda alguna lo ha tenido, le ha dado la oportunidad de poder hacer cubrimiento de notas muy específicas, una de ellas, y que la verdad, digamos que genera muchísimo impacto, pero que pasó con Johnny Real, ¿no? Un caso que de verdad marcó muchísimo al país, pero también es como que nos pudiese comentar y compartir eso, su merced como periodista, pero en ese momento también como abogado, ¿qué pudo haber pensado en ese momento, en ese ejercicio de face to face, de tenerlo frente a frente y dejar de pronto por un lado esa subjetividad y ser muy objetivo, ¿no? Entonces, frente al primer comentario, con todo el respeto que ustedes y nosotros los comunicadores nos merecemos, yo sí siento que muchas veces los comunicadores somos muy irresponsables al momento de informar. ¿Y por qué hablo de irresponsabilidad? Porque no nos preparamos lo suficiente para contar una noticia. Entonces, cuando yo estaba iniciando en el periodismo, yo empecé a conectarme con el periodismo judicial, con los casos penales, porque al final son los que más nos interesan a los periodistas. Y haciendo periodismo judicial, sentí la necesidad, creo que esto no es necesario, creo que podemos ser grandes comunicadores sin tener otra carrera, pero en el momento yo sentí la necesidad de, para tener, digamos, como rigurosidad al momento de informar, para entender cómo funciona un proceso penal en Colombia, para entender qué es una imputación, una acusación, una medida de aseguramiento, yo sentí la necesidad de estudiar abogacía, derecho. Hoy soy abogado no para litigar, sino para hacer periodismo, pero hacer periodismo con bases, con conocimiento, y creo que eso es fundamental para nosotros como comunicadores. Pero por otro lado, en el tema de Johnny Leal, ese sí que fue un reto, porque Johnny Leal es acusado de acabar con la vida de su hermano y acabar con la vida de su mamá. Cuando yo me siento frente a frente con Johnny Leal, él todavía no estaba capturado, tampoco estaba señalado. Simplemente una fuente en la fiscalía me dice, si en algún momento tratas de buscar a Johnny Leal, ojo, porque él podría estar implicado en este caso. Entonces yo quisiera que ustedes se pusieran en mis zapatos, un comunicador que se sienta a hablar con una persona que acaba de perder a su hermano, que acaba de perder a su mamá, que no nos consta que haya acabado con la vida de ellos, y que tú le tengas que hacer esas preguntas tan incómodas como ¿qué piensa usted de que lo estén investigando? ¿Qué piensa usted de que lo estén incriminando a través de las redes sociales? Mi estrategia fue no atacarlo, simplemente escucharlo, y que al final los televidentes en casa sacaran las conclusiones. Pues oh sorpresa, que se emite esa entrevista y al final la fiscalía ve algunas, digamos, incoherencias que él tiene en las respuestas y terminan ordenando su captura. Entonces, creo que ahí está, digamos, como la esencia del periodismo, no atacar, sino también muchas veces escuchar. Bueno, vamos a aprovechar entonces para ver un
pequeño fragmento de lo que fue precisamente esta entrevista, ¿no? Esta noticia que le dio la vuelta casi que al mundo, ¿no? Tal cual. Infortunadamente, pues, este tipo de noticias son las que muchas veces pues llenan más las primeras planas, ¿no? Pero bueno, hace parte también de la dinámica del ejercicio. Entonces, vamos a ver este fragmento de esta entrevista que precisamente Pablo Arango hizo con Junior Real, tal cual como lo acaba de comentar. Junior, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. No, un placer y gracias por este espacio. ¿Qué pasó específicamente ese día de los hechos? Todos estábamos llamando y nadie contestaba. A la final decidí, junto con la administradora, que fuéramos con el conductor de mi hermano, con la mano derecha de él, Jair. Subimos a la calera, vamos en carro, subimos a la calera. Mientras yo estoy parqueando, él va bajando, pero realmente los dos entramos prácticamente juntos a la casa. Cuando entramos, vemos que el cuarto de mi mamá está vacío. Luego vamos al cuarto de mi hermano y está con seguro. Intentamos abrirlo con tarjetas, con cosas, tocamos mucho y no contestaban. Al abrirla, él entra al cuarto primero y sale aterrorizado. Junior, pasó algo horrible, entra. Entro yo y me aterrorizo también. Fueron 2 semanas insistiéndole mucho para la entrevista. Él no quería hablar con los medios de comunicación, claro, porque él sabía que la debía, él sabía que estaba implicado en el tema. No solo implicado, era el autor material de la muerte de su mamá y de su hermano, y lo digo no con presunción, porque es que él ya está condenado. Y él al principio confesó el crimen, luego se retractó, pero ya hoy está condenado por la justicia colombiana, es decir, es un sentenciado por la justicia, por eso no hay que hablar de presunción. Él lo hizo, pero más allá de eso, él, en el momento en que ocurre la muerte de su hermano y de su mamá, él no quiere darle entrevistas a los medios de comunicación, pero el caso, como decía ahorita el profesor Joan, se vuelve muy mediático. Y eso también nos funciona, porque de eso podemos hablar en un rato, el rating de los noticieros. Entonces, ¿qué pasa? A mí mi jefe me dice, necesitamos, como se dice popularmente, romperla con este caso. ¿Qué hacemos? Y yo, entrevistémoslo a él. Y empiezo a buscarlo, y él me dice, no me interesa, gracias, no estoy de acuerdo con una entrevista, hasta que se me ocurre decirle, Junior, a usted le están cerrando las peluquerías, eran varias peluquerías las que tenían él y su hermano, precisamente por todo lo que ocurrió. ¿Cómo estaba económicamente usted? Y me dijo, muy mal, me están cerrando las peluquerías, la fiscalía está actuando de manera muy rápida, yo no entiendo qué está pasando. Y yo, por eso le abro los micrófonos de Caracol para que cuente eso, y decide decirme que sí. Recuerdo que fue un 7 de diciembre, es decir, un día de velitas, el día que él me atiende en su peluquería ubicada en el barrio Polo, en Bogotá. Yo llego, hay una imagen que me marcó la mente, y es que él se está comiendo un chicle y en ese momento se saca el chicle, lo pega detrás del mueble, y yo sencillamente pienso, qué asco, pero bueno, continuemos con la entrevista. Arranca la entrevista y yo, solo con el ánimo de escucharlo, empiezo a hacerle preguntas. Va una pregunta, van 2 preguntas. Recuerdo que antes de que 3, 2, 1 grabando, él me dice, ¿cuánto va a durar esta entrevista? Y yo le digo, no, yo creo que por ahí 10 minutos. Y me dice, listo. Y arranca la entrevista, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Y van 30 minutos de grabación. Y ya yo lo tenía sobre las cuerdas, no atacándolo, sino escuchándolo. Y hay un momento en que él ya no soporta más las preguntas. Y me dice, listo, ya no quiero responder más. Váyase de mi peluquería. El camarógrafo me mira y me dice, porque lo primero que uno tiene que hacer después de una entrevista son apoyos, y él me dice, ¿y los apoyos? Y yo, vámonos porque veo a este señor muy molesto, y en efecto nos vamos. Él como puede hacer un par de apoyos y nos vamos. Yo salgo de la peluquería y yo siento una sensación rara, pero no sé cómo describirles, digamos, esa sensación, pero lo que me dice el camarógrafo se llama Gustavo, lleva más de 30 años siendo camarógrafo en Caracol, y me dice, él nos mintió desde que llegamos. Él es implicado en este crimen. Y yo, de verdad, ¿usted cómo saca esa conclusión? Y me dice, él está implicado. Él tenía, digamos, como más esa intuición, ese olfato. 30 años siendo camarógrafo en Caracol. Y al final, efectivamente, él era el responsable de la muerte de su mamá y de su hermano. Bueno, vamos a ponchar ahora sí el video. Junior, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. No, un placer y gracias por este espacio. ¿Qué pasó específicamente ese día de los hechos? Todos estábamos llamando y nadie contestaba. A la final decidí, junto con la administradora, que fuéramos
con el conductor de mi hermano, con la mano derecha del Jair. Subimos a la calera, vamos en carro, subimos a la calera. Mientras yo estoy parqueando, él va bajando, pero realmente los dos entramos prácticamente juntos a la casa. Cuando entramos, vemos que el cuarto de mi mamá está vacío, luego vamos al cuarto de mi hermano y está con seguro. Intentamos abrirlo con tarjetas, con cosas, tocamos mucho y no contestaban. Al abrirla, él entra al cuarto primero y sale aterrorizado. Johnny, pasó algo horrible, entra. Entro yo y me aterrorizo también. Entonces en ese momento no sabíamos si habían entrado, les habían hecho algo. Cuando ya vemos una carta al fondo que no pudimos leer en ese momento porque estábamos totalmente en shock. La carta, por ejemplo, que se conoció, que estuvo en redes sociales, ¿usted cree que esa es la letra de su hermano o usted cree que es la letra de alguien más? No recuerdo ya muy bien lo que decía la carta, pero decía algo así como: no aguanto más, perdónenme, a mis sobrinos los amo, les dejo todo con mi amor, y a mi hermano o a mis hermanos, no sé qué él querría decirle ahí. Luego decía: mamá, perdóname, y el número abajo, 1124. Que no sé decirte si es exactamente la letra de él, eso ya no lo dirán las autoridades. Sin embargo, también hay otra hipótesis que lo incrimina a usted. ¿Qué piensa sobre esto, Johnny? Estoy llevando mi duelo, como te digo, y aparte de eso estoy tratando de soportar tantos ataques, estoy tratando de estar en calma, de esperar con calma, porque así dice Dios: espera, ten calma, cálmate, que solamente todo saldrá a la luz poco a poco. Esa herida que usted tiene en la mano o que tenía, ¿cómo se la hizo, Johnny? No, eso fue como 2 días después, eso fue 2 días después aproximadamente, en el patio de mi casa. En el patio de mi casa hay unos muros súper abrasivos, y no, simplemente me recuesto allí y aquí me queda la herida, mira, ya inclusive cicatrizó, es un raspón como cualquier otro. ¿Jamás hubo una intención pues mala en usted, Johnny, en contra de su hermano? No, jamás un solo rasguño, jamás hubo una mala palabra, jamás hubo nada de eso. ¿Y su mamá, Johnny? Porque es que no solo estamos hablando de Mauricio, también es su mamá. Menos con mi mamá todavía. Mi mamá nos quería demasiado, la queríamos demasiado. Con mi mamá mucho menos todavía. Johnny, ¿usted se arrepiente de algo que haya pasado ese día o algo que haya dejado de hacer con su familia? Dios mío, no sé. Si algo pasó después de que yo salí, de pronto me arrepiento de no haber estado más tiempo allí, de haberlos defendido, si algo pudo haber pasado. Me arrepiento tal vez de no haber compartido todavía mucho más tiempo con ellos. Y la balanza que pesa, hacia donde me lleguen a culpar a mí, pesa muy poco. Johnny, gracias por haber estado con nosotros en Noticias Caracol. Gracias a ustedes por ese espacio y de verdad queremos que haya justicia. Preguntas muy contundentes, ¿no? Sí. Con preguntas contundentes, pero hay algo que también se mencionaba antes, y era que esto permitió que sirviera como un insumo para que de cierta manera las autoridades también se alertaran y dijesen que sí o sí pasaba algo detrás de ello, ¿no? Y algo que surgió también de si hacemos un análisis del discurso y que repercutió en la opinión pública es la manera en que está vestido, ¿no? Tiene prendas de su hermano, la chaqueta blanca la que sale ahí es la prenda de su hermano, y eso también, digamos que en un lenguaje semiótico tiene también una connotación. Esos elementos permitieron, como su merced lo menciona, pues digamos que esclarecer algunas cosas, ¿no? Después de este ejercicio nos damos cuenta que su merced también tiene la oportunidad de hacer un trabajo de inversión muy chévere, y es en la cárcel La Picote, en donde pues, nos narra desde la descripción que nos comentaba, pues de cierta manera cómo es la dinámica de este centro penitenciario, pero cuyo objetivo era también llegar a Johnny Leal, y cuando se lo encuentra nuevamente, ¿qué pasa en ese momento? Después de que le dio esta entrevista, luego se lo encuentra ya a las rejas, ¿qué pasa en ese momento? Entonces, para los investigadores funciona mucho el tema de los detalles. Hay un detalle con Johnny y es que él se había hecho una herida en su brazo que al final lograron determinar que era en medio de una defensa que había tratado de hacer Mauricio en ese momento. Pero entonces a mí me dice que fue con unos muros abrasivos, y en una entrevista, en un testimonio abierto que había hecho ante la fiscalía, dijo que se lo había hecho con un cuchillo en la cocina. Cuando ven esa, digamos, diferencia entre versiones, entre lo que había dicho
en el testimonio ante la Fiscalía y en el video que publica Noticias Caracol, definitivamente la Fiscalía determina que él está mintiendo. No necesariamente que sea el autor del crimen, pero sí que está mintiendo y ordenan la captura de Jonier a raíz de este video. Entonces, cuando yo llego, y esto me da pie para responder la segunda pregunta, cuando yo llego a la cárcel La Picota, yo llego 18 meses después aproximadamente de que él ya está detenido. Detenido parte por el informe que yo le había hecho precisamente en ese momento. Entonces yo sentía muchas dudas de si él se había arrepentido de haberme dado esa entrevista. Se lo digo fuera de cámaras y él me dice: yo no me arrepiento de haber aceptado la entrevista con usted, pero sí de haber seguido las recomendaciones de mi abogada de que hablara con los medios de comunicación. Yo soy inocente. Él se sostenía en la inocencia estando en la cárcel. Y otra cosa que me llamó mucho la atención en la cárcel La Picota es que yo pensé que Jonier Leal iba a estar en el máximo pabellón, en el más fuerte de los criminales que están en la cárcel La Picota, y resulta que estaba en un hogar que se llama Lucecitas y Amor en la cárcel. Y yo decía, ¿por qué lo tienen en este hogar para recuperación de personas que tuvieron afectaciones con temas de sustancias psicoactivas? Y era porque si lo ponían en el pabellón más fuerte, acababan con la vida de él. Entonces me sorprendió su celda, me sorprendió el lugar donde estaba y me sorprendió que se sostenían que era inocente cuando ya todo el país sabía que era culpable. Y ahí fue la entrevista. Bien, pues entonces vamos a ver un pequeño fragmento de lo que fue esta visita, de ese trabajo inmersivo súper interesante. Nos reveló detalles impresionantes de lo que fue el caso y además de lo que es pues estar allá dentro de La Picota. ¿Le parece si vemos ese informe? Veamos. En el sur de Bogotá, en la localidad de Usme, está la cárcel La Picota, la más importante del país. En sus celdas han estado condenados reconocidos delincuentes como Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, políticos como Álvaro Cruz, David Guzmán, el cerebro detrás del escándalo de la pirámide DMG, y otras miles de personas que han tenido que purgar sus penas en medio de un lugar tan grande como polémico. Realmente se llama Complejo Penitenciario y Carcelario de Bogotá, incluye mínima y mediana seguridad. En La Picota hay 7.130 detenidos. Su capacidad inicial era de 3.800 presos. Hay 2 conteos de internos diarios, uno a las 7 de la mañana y otro a las 6 de la tarde, además de requisas esporádicas. Si llegase a faltar uno, todas las actividades hasta que no cuadre la contada. Mario Castaño está en el ERE Sur, allá, por el fondo. Ahorita vamos allá, sí. Entrar a La Picota es un proceso largo y minucioso. Claro que sí. Los 4 filtros de seguridad parecieran imposibles de eludir, pero fue en esta cárcel donde Juan Larrizón Castro Estupiñán alias Matamba se fugó. Eso es otra historia, pero lo cierto es que La Picota es uno de los lugares más vigilados del país. Todo lo que va a ingresar al establecimiento debe tener una autorización de la dirección. En una de las celdas que muchos allí califican como la más tranquila de La Picota, se encuentra recluido uno de los hombres que más atención genera en el lugar. Es señalado de haber asesinado a su mamá y a su hermano. Todo, según indican las investigaciones, se habría dado por dinero. ¿Qué ha cambiado desde ese entonces hasta ahora, Jonier? Cuando sabes que eres inocente y cuando te están tirando tan fuerte, cuando los medios, la prensa, la gente, el amarillismo, todo el mundo te tira tan fuerte, pues hay que aferrarse y tener mucha resistencia mental, orar mucho y esperar mucho de Dios y de la gente que de verdad cree en mí. ¿Usted se ratifica en su inocencia, Jonier? Totalmente ratificado en mi inocencia. Y si alguna vez dije que era culpable, ya lo sabe todo el mundo, me sentí presionado, nadie se ha puesto en mis zapatos. Nadie sabía cuál era mi problema en ese momento. Pues usted tuvo un fiscal que casi que mirándolo a los ojos, lo tuteaba incluso y le decía: usted es el culpable, usted cometió este delito, tenemos pruebas que lo incriminan. ¿Qué responden ustedes ante una fiscalía tan fuerte como lo fue en la imputación? Ellos están haciendo su trabajo y pues que lo hagan así. Dios que está arriba es el que sabe. Jonier Leal defiende su inocencia, sin embargo la justicia dará sus razones. Y si me llegan a declarar culpable, que todo el mundo siga sabiendo que soy inocente. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo van? Pero volvamos al recorrido. La criminalidad busca colarse entre los barrotes de la cárcel, valiéndose de cualquier... Y nos reveló detalles impresionantes. Antes de pasar a nuestra segunda parte, a mí sí me gustaría hacer una pregunta, y es: ¿usted considera que de pronto el ser un periodista de un medio como Caracol Televisión le da garantía como periodista, digamos, al momento de buscar la información?
Eso puede ser un arma de doble filo, porque así como se facilitan muchas cosas al momento de obtener informaciones cuando estamos en Noticias Caracol por el impacto que genera Caracol, por la cantidad de audiencias que tenemos en el país, por la cantidad de personas que nos ven, y eso facilita en ciertos momentos nuestro trabajo. Entonces, tal vez un ministro, tal vez un congresista, tal vez un político pueda salir más fácil en Noticias Caracol porque considera que tiene más audiencia. Asimismo, también hay momentos de retos en los que definitivamente la gente, cuando únicamente ve el logo de Caracol, dice: no me interesa hablar para ustedes. No me interesa porque no quisiera estar en ese medio de comunicación. Entonces, ahí también tiene que haber un doble trabajo en el periodista, en el que trate de convencer a las personas si en efecto necesitamos una entrevista para que nos hablen entendiendo esto. Claro, existe el medio de comunicación, tiene unos intereses, hay, digamos, una línea editorial en el medio de comunicación, pero también hay trabajadores y periodistas que estamos tratando de hacer un periodismo distinto para la gente, con jóvenes, etcétera, y ahí es donde tenemos también que hacer ese énfasis. Pablo, usted hace un momento nos mencionaba algo respecto al cubrimiento, ¿verdad?, que me parece muy importante, sobre todo para nuestros estudiantes, y es los periodistas, o los comunicadores, cuando ejercemos el periodismo, no somos jueces, ¿no? Y eso es importante tenerlo claro. Usted hablaba de la descripción de los hechos, ¿no? Y evidentemente, por ejemplo, en esta nota sobre el hermano de Lonier, ¿verdad?, pues es evidente que no hay un prejuzgamiento hacia él, ¿no? En la entrevista se nota que se escucha a la persona, ¿verdad? Se le da la posibilidad de contar también la forma en que ve esta situación. Pero la pregunta va en torno a ¿cómo lidian ustedes como periodistas al interior de un medio de comunicación con esas otras ocasiones en que el medio no trabaja desde esa objetividad, sino que uno como televidente, ¿verdad?, sí nota que hay un prejuzgamiento, por ejemplo, en el tema de las movilizaciones sociales? ¿Cómo hace uno como periodista al interior del medio para zafarse, o se acomoda? ¿Qué hace uno? Que yo creo que, y es una muy buena pregunta, muchas gracias, yo creo que hay un riesgo muy grande que tenemos los comunicadores, los periodistas, es que cuando creemos que alcanzamos cierta popularidad, que tenemos cierto alcance, ya podemos ser parte, es decir, jueces y periodistas, y ahí yo creo que fallamos. ¿Por qué razón? Porque la gente en la casa no está viendo noticias para que ataquen a los invitados. La gente en la casa está viendo noticias para informarse, para que les cuenten un hecho específico. Entonces, esos periodistas, por ejemplo, que han incursionado en política, que no han diferenciado entre el medio de comunicación y la política, sí le han hecho mucho daño a los medios de comunicación, porque han tenido una línea clara en temas políticos y han dejado la esencia del periodismo, que al final es la información. Número 1. 2. Y esto lo discutíamos hace poco con unos colegas. Muchas veces la gente que sale en televisión, que otorga una entrevista, que da una charla, que accede a un medio de comunicación, no solamente está ahí simplemente para figurar o para salir, simplemente están ahí es para que los escuchen. Entonces yo creo que, en efecto, a pesar de que hacemos parte de medios de comunicación tradicionales, de empresas, etcétera, también tiene que haber periodistas que traten de hacer su trabajo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Informar, contar la verdad, es algo utópico, porque sé que muchas veces no es fácil. Es una búsqueda. Pero además yo también se los pongo desde el punto de vista, no sé, de ustedes. Alguien que, por ejemplo, aquí viva en Soacha. Esa persona que vive en Soacha puede perder un poco la objetividad en términos, por ejemplo, de Transmilenio, porque le parece que cada vez que se sube a Transmilenio va a reventar, que siente, digamos, mucha incomodidad en el mal transporte público que hay en Soacha, o, por ejemplo, con las dificultades que hay con el agua en Soacha. De eso también me llama mucho la atención, que es la falta de un sistema de alcantarillado y acueducto adecuado para la gente. Entonces, pongo este ejemplo por lo siguiente: me siento yo con la gerente del acueducto de Bogotá, que es la encargada también del acueducto de Soacha,
o me siento yo con los encargados de servicios públicos y por más que yo trate de ser objetivo, hay algo de subjetividad, porque es que me está afectando a mí el tema de servicios públicos. Entonces ahí es donde tiene que el periodista ser muy inteligente y más allá de las rabias o subjetividades que pueda tener, tratar de hacer su ejercicio periodístico. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien. Gracias a todos los que están conectados a través de la transmisión vía streaming por Uniminuto Radio Soacha. Ya vamos a ir prontamente a la ronda de preguntas y en este momento doy paso a nuestra estudiante Nicole López. Bueno, ahora vamos a hacer un viaje en el tiempo, ya que Pablo nos ha regalado unas fotos de su infancia cuando era un tierno niño. De que arraguen las luces para que se vean. Apaguen las luces, por favor. Dale, sigue. Habla sobre las fotos. Por ahí unos 8 años. ¿Sí? Unos 8 años aproximadamente. Y de eso tengo una anécdota de esa fotografía. Bueno, quisiéramos escucharla, cuéntanos. Es que la anécdota la he contado varias veces en varias oportunidades, pero hoy se las quisiera contar a ustedes y compartir. Esta fotografía ocurre cuando yo tenía 8 años, yo soy del año 90, es decir, en este momento tengo 34 años. Cuando yo tenía 8 años, ocurre el terremoto de Armenia. Armenia queda destruida, Armenia la tienen que volver a reconstruir. Cuando ocurre el terremoto de Armenia, que yo tenía 8 años, DRCN y Caracol envían a enviados especiales para cubrir el terremoto. De RCN envían a Vicky Dávila y de Caracol Noticias envían a Rafael Poveda, televisión que también es hoy muy conocido, un periodista muy conocido. Como yo era de Manizales, el terremoto de Armenia impactó directamente en Manizales, se sintió muy fuerte, la catedral quedó partemente destruida, hubo daños en mi casa, por ejemplo, se rompieron los vidrios, etc. Yo quedé muy impactado, tenía 8 años y la tierra se movió muy fuerte. Cuando empiezo a ver la transmisión que hacían los canales nacionales RCN y Caracol, yo armo un set de noticias en mi casa, con el peinador de mi mamá lo pongo como el espacio para transmitir, cojo una trapeadora por allá vieja que encontré y armo una cámara de televisión y empiezo a transmitir lo que estaba pasando en el terremoto. En ese momento se atraviesa mi mamá y yo me molesto un poco y le digo, mami, ten más respeto con los televidentes, por favor, que es que yo estoy en directo y estoy transmitiendo las noticias, lo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la anécdota? Que desde los 8 años yo ya tenía clarísimo que lo mío era contar noticias. Bueno, vamos a darle paso a la siguiente imagen, por favor. Ahí está. Bueno, ahora tenemos esta imagen. ¿Qué nos puedes contar de esta foto, Pablo? Te ves bastante contento. En esta foto está mi hermana, se llama Juliana, y está mi mamá, se llama Carmenza. Y aquí está mi hermana, que es Juliana. Básicamente, ¿qué les puedo decir? Todos están en Manizales, viven allí. Mi mamá, mi papá y mi hermana viven juntos en Manizales. Y creo que los periodistas tenemos que tener algo muy especial, que es la empatía, la sensibilidad, eso que famosamente dicen ponerse en los zapatos de las demás personas para poderlos escuchar. Y ahí creo que ellos pues han hecho un trabajo muy bonito, porque mis papás siempre han sido muy como de escucha a la gente, de trata de ponerte en los zapatos de los demás, etc. Entonces, ¿qué siento yo que herramientas me dieron mis papás para hoy en día poder ser periodista? Esa capacidad de escucha que tanto necesitan las personas en el país. Y un tema, la humildad, porque yo sí les quiero dar hoy una recomendación y un comentario muy importante, y es que ustedes, las personas que hoy me están escuchando, tal vez les gusten los medios de comunicación, tal vez les guste hacer periodismo y tal vez en algún momento tengan un gran o muy gran reconocimiento, pero uno no puede perder o olvidar de dónde viene, la esencia, tu tierra, porque quien sabe de dónde viene y para dónde va es la persona exitosa. Entonces yo creo que cuando uno todo el tiempo está recordando de dónde viene, todo lo que le ha costado hacer para lo que ha logrado, ahí es cuando usted tiene, digamos, como la esencia. Entonces creo que mi familia ha sido como el motor que me sostiene durante
años tan difíciles, porque al final yo pasé de una ciudad intermedia como lo es Manizales a un monstruo como lo es Bogotá. Claro que sí, Pablo. Bueno, ahora tenemos una foto con tu abuelita. Quisiéramos saber, esta mujer, esta hermosa mujer, ¿qué ha hecho en tu carrera? ¿Qué te ha impulsado? ¿Qué te ha enseñado? Yo veo esta foto y es porque mucha gente le pregunta a uno que cuál es el mayor reto de ser periodista. En mi caso, el mayor reto ha sido estar lejos de mi familia. Ha sido tener que sacrificar espacios tan importantes de mi familia que está en Manizales. Entonces, mi abuelita va para los 90 años, se llama María Elena. Ella es una mujer muy, muy, muy especial para mi vida, pero yo siempre he estado, hace 13 años que estoy haciendo periodismo, he estado al margen de muchas cosas que a ella le pasan porque estamos en otra ciudad, en Bogotá. Entonces, ha sido un reto grandísimo estar lejos de la familia, pero cada vez que veo esta foto es muy especial para mí. Felicito a las personas de producción que lograron, yo no sé de dónde sacaron esas fotografías, pero esta foto para mí es demasiado especial porque mi abuelita significa una motivación para todos los días hacer periodismo en un país que no es fácil hacer periodismo y en el que hay tantos retos. Mi abuelita me recuerda esas ganas que tengo siempre de salir adelante y es la más emocionada de verme en televisión. Ella no entiende mucho de las noticias, la verdad, pero ella me dice, ahí te vi muy lindo y le empecé a dar picos al televisor, eso es lo que me dice. Bueno, muy bonita la historia, la verdad es que es algo bastante emocionante. Bueno, ahora tengo una pregunta muy importante para ti, Pablo. Precisamente lo estaba comentando con los profesores sobre los nervios. Cuéntame tu experiencia la primera vez que saliste al aire. Entonces, los nervios, cuando vamos a hacer una transmisión en vivo. Bueno, y miren, acá está una fotografía presentando en Cable Noticias. Uno de los lugares donde más nervios sentí porque era donde estaba arrancando. Y si ustedes me preguntan, Pablo, ¿cuál es una recomendación para presentar bien? Para salir en cámara y hacerlo bien. La mejor recomendación es presentar. ¿Cómo así? Pero si yo no presento. A usted le pueden decir 50.000 veces coja el micrófono de esta manera, parece así, mire de esta manera, pero hasta que usted no está en campo presentando y enfrentándose a estar frente a frente con una cámara para contar una noticia, usted no pierde esos nervios o no pierde por lo menos, digamos, esa necesidad de sentirse tan falta de aire, con tantas dificultades cuando está al aire. Entonces, primera recomendación para ustedes: con nervios, sin aire, sin ganas, sintiéndose feitos, bonitos, como sea, si quieren presentar, háganlo, presenten. Grábense, pídale al amigo, a la amiga, grábenme por favor, dígame cómo lo hago, repito mucho esta palabra, tengo esta muletilla, etcétera, etcétera. Número 1 y 2, los nervios nunca se dejan de sentir, siempre están ahí, cada vez que uno va a un evento, cada vez que uno está hablando, lo que sea, pero esos nervios yo los interpreto como el respeto hacia la audiencia. El sentir los nervios en el estómago es ese respeto que usted tiene. La última vez que presenté fue anoche, la última edición de Noticias Caracol. Y antes de sentarme tenía exactamente los mismos nervios de hace 13 años. ¿Por qué? Porque yo le tengo un respeto grandísimo a la audiencia. Aquí está presente Gabriel. Gabriel me decía, ¿cómo manejas esos nervios? Respiro profundamente, después les enseñaré esa técnica de la respiración que me ayuda tanto al momento de los nervios, pero creo que esos nervios son fundamentales para los periodistas porque nos aterrizan y nos ayudan a entender que hay un respeto por la audiencia. Gracias, Pablo. Ahora vamos por la última foto. Bueno, esta foto es muy especial porque ya apareces en el set. Yo te sigo en redes sociales, como supongo que muchos estudiantes, y pones mucho que es un sueño hecho realidad. Entonces, ¿qué sientes principalmente al estar invitado hoy en la Uniminuto, siendo uno de los más importantes exponentes que estás forjando tu carrera y verte hoy en día en Caracol? Entonces, antes de responderte esa pregunta, me gustaría hacerle una pregunta a ustedes. ¿Cuál es su sueño? Cada uno de ustedes, ¿qué sueña? Yo tenía una profesora, falleció en mi especialización en la Universidad Javeriana, que tenía una premisa, se llamaba Edith, y digo llamaba porque falleció, y ella decía,
Las personas que aprenden a identificar su sueño, lo identifican, trabajan por ese sueño y se vuelven talentos únicos en el desarrollo de ese sueño, se vuelven personas extraordinarias. Yo les compartí a ustedes ahorita que cuando yo tenía 8 años tenía un sueño y era ser presentador de noticias. Nunca, desde que tengo uso de razón, he dejado de trabajar por ese sueño, por ser un gran presentador de noticias. Entonces, ¿qué significa para mí esta foto? Significa estar sentado en el set que tanto tiempo soñé con estar, el set de Noticias Caracol, que era difícil, que yo lo veía inalcanzable, que hubo momentos muy duros en medio de mi carrera, que hubo momentos en que quise tirar la toalla, claro, por supuesto, pero también había algo que me sostenía, y era ¿qué? Ese sueño. Entonces, yo tengo una frase de batalla que es: nos merecemos lo que soñamos. Si ustedes también tienen un sueño, no dejen de trabajarlo, porque si yo lo logré sin ser familiar de un periodista, sin venir de una familia de reconocidos periodistas, y ahí me senté a presentar las noticias, estoy seguro que ustedes también pueden lograr lo que sueñan. Bueno, sin duda alguna, un gran ejemplo a seguir. Vamos a ver una siguiente foto. Y quiero aquí contarles una anécdota. Yo distingo a Pablo desde el año 2014. Porfa, la siguiente foto. Trabajamos en City Noticias, un gran compañero, siempre tan colaborador, siempre tan empático, tan querido. La foto fue en una rumba, bueno, una rumba que estuvimos con Pablo después de una emisión. Un poquito más flaquitos. Un poquito más flaquitos, ¿cierto? Halloween, ¿no? Halloween. Hombre, ¿qué recuerdo de nuestra época en City Noticias y en general del periodismo? Yo lo venía hablando con Felipe, que también está aquí presente, que nos traía, y le decía: Felipe, es que hay un reto grandísimo que tenemos los periodistas, y es el tiempo libre, que al final también es la esencia. Es que no solo la vida es trabajo. Uno también muchas veces se pregunta, bueno, ¿en qué he fallado? Todos tenemos fallas, y yo creo que una falla mía ha sido el enfocarme tanto en el trabajo y olvidar la esencia de la vida, que está en los pequeños detalles. Entonces, ¿por qué es importante esta foto? Porque esta foto, habíamos tenido transmisiones muy largas, como siempre, periodismo, pasión, trasnoche, madrugue, todo, y llegó un Halloween. Y llegó la oportunidad, hombre, de distraernos, de salir un rato. Y recuerdo mucho una particularidad con esta fotografía, y es que acá había otra compañera que no se reconocía porque tenía demasiado maquillaje, estaba completamente tapada de maquillaje, era del tiempo. No sé si tú la recuerdas en esa fiesta. Cuando recién llegamos a la fiesta, ella era irreconocible porque su maquillaje era impresionante, pero el maquillaje no era especial para fiestas, y al final se derritió por completo. Y al final volvió a ser la misma periodista y ya la veíamos todos. Entonces, en ese momento podría tomar y podría pasarla rico sin que nadie lo reconozca y sin que nadie lo moleste, pero al final las personas también terminan agradeciendo a los periodistas que son reales, a los periodistas que no guardan máscaras. Y en ese sentido, pues nos da como un poquito la similitud de Halloween, que uno se disfraza, pero al final, ¿quién es en la vida uno? Un periodista, eso es. Bueno, pues vamos a pasar a una segunda parte. Tenemos preparada una ruleta con preguntas que han realizado nuestros estudiantes de los diferentes semestres de comunicación social. Hemos escogido las mejores con el profe Johan, con el profe Ildefonso, y bueno, vamos a preparar esa ruleta para saber cuál es la primera pregunta que va a salir allí ponchada. La ruleta, por favor, sí señor. ¿Qué escribieron para Pablo Arango nuestros estudiantes? Listo, ahí está la ruleta. Vamos a rodar la ruleta en este momento.
¿Ha tenido algún impacto su orientación sexual en su profesión? ¿De qué forma y cómo lo ha influenciado? Pregunta Karen Vanessa González Gualteros, de primer semestre. Están duras esas ruletas. Karen, gracias por esa pregunta. Sí lo ha tenido. Sí lo ha tenido porque justo tiene que ver con la respuesta que dimos hace un segundo del tema del Halloween, las máscaras, ¿no? Hace aproximadamente 10, 11 años, yo ya era periodista en Cable Noticias, ya trabajaba en un medio de comunicación, ya había logrado parte de mis sueños, ya estaba en Bogotá, ya mi familia estaba en Manizales, pero había algo que no me dejaba ser yo mismo, que no me dejaba ser libre, y era que yo no había podido contarle a mi familia y a mi círculo cercano sobre mi orientación sexual, sobre mi homosexualidad. ¿Por qué? Por una razón sencilla, y es que yo venía de una ciudad pequeña, intermedia y ultra mega conservadora. Entonces eso siempre había sido un tabú y siempre lo había tenido como guardado para mí, pero en el momento en que empiezo a hacer periodismo, empiezo a tener una exposición y empiezo a sentirme incómodo en una realidad que era mi vida. Es decir, yo también era homosexual y necesitaba expresárselo a mi familia. Tenía 24 años cuando tomé, yo creo que es una de las mejores decisiones de mi vida, y es sentar a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y contarles lo que en realidad me pasaba, que era que yo era homosexual. Ahí hay una particularidad y por eso me parece tan importante la pregunta de Karen. Como lo había estado ocultando durante 24 años, eso pasa que es como que usted estuvo cargando un bulto de papas durante 24 años y cuando usted logra entregarlo, ya usted no está dispuesto a ocultarlo. Ya usted no está dispuesto como a tener aguas medias, no, ya usted lo expresó y ya vamos para adelante. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé a hacer una especie como de activismo porque sentía que había estado encerrado 24 años y que ahora tenía poca o mucha popularidad y quería ayudar a otras personas si sentían, digamos, temas de discriminación, quería tener como trabajar en un tema de inclusión porque sentía que era fundamental en términos de periodismo. Recibo un ataque de una televidente que me escribe que si yo no modero los ademanes no voy a lograr ser el más en Noticias Caracol. Fue su mensaje. Yo le tomo un pantallazo, lo publico y digo, no somos menos por nuestra orientación sexual, eso no nos hace ni mejores ni peores profesionales. Lo publico y siempre me hice la pregunta, ¿qué pensará mi director de noticias de esto que yo estoy publicando? Porque de pronto esto puede repercutir. Y sí repercutió. Un día me llama el director de noticias y me dice, Pablo, yo quiero hablar contigo porque lo que tú estás haciendo en redes sociales me parece fundamental, es el respeto a la inclusión. Y te voy a dejar ser director de un programa que se llama Todas, Todos y Todes de Inclusión en Noticias Caracol, para que tú le muestres al mundo entero la importancia del respeto por la diferencia. Eso es. Siguiente pregunta. Dice así, ¿has tenido que enfrentar el dilema de publicar una noticia que podría poner en riesgo a una persona o una comunidad? ¿Cómo abordaste este tema y el compromiso con la verdad y responsabilidad ética frente a quienes podrían verse afectados? Pregunta Linet Casallas, de segundo semestre. ¿Cómo se llama Linet? Linet. Linet, nos pasa todo el tiempo a los periodistas. Y ahí quiero dar una recomendación para los comunicadores. Nosotros somos el puente, nosotros damos la noticia, pero al final quienes tienen el problema son las comunidades. Y lo pongo con un ejemplo. Si yo vengo desde Bogotá hasta Soacha, grabo a una comunidad, por ejemplo, que vive en el sector de Ducales, y resulta que la comunidad me pide que proteja, por ejemplo, la identidad del profesor Joan, y yo digo, no, que voy a proteger la identidad. Ese sí está muy cansón, voy a publicarlo, y publico la identidad de Joan, y al final terminan amenazándolo o asesinándolo a Joan. El problema no es del periodista, el periodista llega, hace el informe y se va para Bogotá, pero el problema le queda a Joan. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo podemos hacer para proteger la identidad? Hay muchos mecanismos. Está la distorsión de voz,
Está el blur para las personas que salen. El blur es el efecto que se le pone a la persona cuando está al aire. Está de espalda. Porque siempre que una persona pide proteger su identidad es porque en el fondo hay una razón de peso. Entonces nosotros no podemos ser tan irresponsables de decir no me interesa lo que me diga la persona porque lo que yo necesito es publicar la noticia. No. 1 y 2, esto para las personas mayores de edad. Para los niños es un tema de ley. Los niños en Colombia que son víctimas no se muestran. ¿Y por qué no se muestran? Esto también me lo decía un día una jefe. Si una niña fue víctima de abuso sexual cuando tenía 4 años, no se muestra a la niña y no se muestra al papá. La niña tiene 4 años, fue víctima de abuso. El papá sale en televisión muy orondo contando que su hija fue víctima de abuso. La niña va a pasar el tiempo, llega a los 17 años y ve un informe en City Noticias de hace tanto tiempo y dice, papi, ¿tú por qué mostraste en televisión mi cara, mi rostro o te mostraste a ti diciendo que yo había sido víctima de abuso? Yo no estoy de acuerdo. Entonces la identidad de los menores de edad se protege tanto del menor como de su familia, por ley. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez has recibido presiones externas de autoridades, empresas, anunciantes o incluso del propio medio para el que trabajas para modificar, suavizar u omitir cierta información en una noticia? Si es así, ¿cómo manejaste esta situación y qué impacto tuvo en tu percepción del periodismo? Pregunta Luisa Mariana Solórzano de primer semestre. Muy buenas preguntas, Luisa. Todo el tiempo recibimos, digamos, como esas presiones, porque el periodismo, entre otras cosas, no solo es la actividad como tal, y yo no puedo aquí hablar de que es un camino rosa, también genera unas presiones y genera unos intereses, y también muchos hablan de ese cuarto poder que ejerce el periodismo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que uno publica una noticia en cualquier medio de comunicación, hay unos intereses detrás de esa noticia. Entonces, como me he movido tanto en el tema judicial, obviamente he recibido presiones, por ejemplo, de abogados que les interesa presentar, porque al final esto podría afectarla. 3, el tema de las publicidades, que tanto se conocen. Caracol, por ejemplo, tiene un tema de emprendedores y emprendimiento, pero ¿cuál es esa línea delgada entre presentar una noticia de emprendimiento y presentar una noticia que termine publicitada? Eso también es una línea delgada. Y 4, ejemplo real, City Noticias. Recuerden que City Noticias, su dueño es Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más millonarios de Colombia, diría yo el más millonario. Hubo un momento en que tuve un reto grandísimo y es que Luis Carlos Sarmiento Angulo también es el dueño de la vía Bogotá-Villavicencio. Y recuerdo mucho el debate que tuvimos periodístico cuando se cayó el puente Chirajara en la vía Bogotá-Villavicencio de cómo presentábamos esa noticia, porque al final, cuando presentáramos la noticia, estábamos también afectando al dueño de City TV. Entonces miren pues lo difícil que es hacer periodismo también cuando uno hace parte de medios de comunicación que pertenecen a grandes aglomeraciones del país. Penúltima pregunta. ¿Cómo ha influido su formación en Derecho en su ejercicio periodístico? ¿Qué ventajas le ha ofrecido este cruce entre disciplinas? Wow, aquí no veo. Xiomara, ¿sí? Jimena Díaz, de tercer semestre. Tú eres Jimena Díaz. Gracias por tu pregunta, Jimena. Tercer semestre. No, ha influido todo en todo el buen sentido. Me ha hecho un periodista riguroso. Me ha enseñado una cosa que no entendemos los periodistas cuando arrancamos nuestra carrera y se llama el debido proceso de cualquier proceso en Colombia, la presunción de inocencia de cualquier persona, el no juzgar o prejuzgar a una persona antes de tiempo, el respetar los espacios, el entender cuando, por ejemplo, yo al principio cuando arranqué el periodismo era como un carrito loco en el que necesitaba rápido una entrevista, me tienes que hablar, abogado, no sé qué, pero uno entiende y empieza a entender los tiempos de las personas. Si un abogado te dice, yo le voy a dar la entrevista, pero déme unas semanas porque estoy detrás de unos elementos materiales probatorios, uno ya entiende a qué se refiere el abogado. Voy a hablar cuando me sienta preparado para hacerlo. Entonces, hay 2 artículos de la Constitución en Colombia que hablan. 1, de la libertad de expresión.
Es decir, yo puedo decir lo que quiera en las redes sociales. Lo que quiera, no, un momento. Porque hay otro artículo de la Constitución Política que habla del buen nombre de las personas. Entonces yo puedo hablar lo que quiera hasta que afecto el buen nombre de las personas. Y ahí hay una contravía, que eso lo veo mucho yo en las clases y en los talleres que dicto, etcétera, y es la rigurosidad al momento de informar, y eso me lo ha dado un poco la carrera. Yo creo que los periodistas, vuelvo y hago un llamado a que nos preparemos muy bien al momento de informar, porque eso nos da el plus como comunicadores. Entonces, Pablo, vamos a tener aquí a 3 estudiantes en la tarima, quienes van a hacer un falso directo. Listo. Con una información que está en la diapositiva. Te pido por favor, Valentina, que te ayudes a aprovechar la diapositiva. ¿Y cómo vamos a escoger a esos estudiantes? Pues en este instante, por favor, van a mirar debajo de la silla de cada uno, de cada una, si le correspondió, si está seleccionado o no. Bueno, bienvenido. Un aplauso para bienvenido. Tenemos a la segunda estudiante. ¿Quién es? Valentina. Bienvenida, Valentina. Y nos falta uno. ¿Dónde está la tercera estudiante? ¿Quién será? El tercero. Está callado. Bueno, entonces les pregunto, ¿quién quiere pasar? Voluntariamente. ¿Quién quisiera pasar a hacer el ejercicio? No, espere, tenemos la otra ya. ¿Quién? ¿Alejandro? Bueno, entonces aquí está la diapositiva con la información. Chicos, por hacer un poquitito para atrás. Gracias. Y los ponemos en contexto. En un falso directo, lo importante es responder las preguntas de qué, quiénes, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. En este caso, el contexto es el siguiente. El qué es una manifestación. Entonces, ustedes 3 se van a imaginar que están cubriendo una manifestación. ¿Quiénes están conformando esa manifestación? 200 habitantes, aproximadamente, entre 100 y 200 habitantes. ¿Cómo lo están haciendo? Están bloqueando la avenida 1 de Mayo con avenida Villavicencio. ¿En dónde? En los barrios Ibiza y Villa del Río. Estos son los barrios afectados. Ambos barrios están ubicados en la localidad de Quemón. ¿Desde cuándo están haciendo esta manifestación? Desde el día de ayer, y los manifestantes dicen que van a seguir de forma prolongada hasta que el distrito, en este caso la alcaldía mayor, no les solucione su situación. ¿Por qué están inconformes? ¿Qué es lo que pasa? Están inconformes porque dicen que hay contaminación auditiva y daños en las casas, en sus viviendas. Hay grietas y separaciones en los muros ante los trabajos con maquinaria pesada por la construcción del metro de Bogotá. Entonces la idea es que ustedes, mirando a la cámara, acá donde está Cristian Mesa, puedan darnos esta información que les acabo de leer como si estuvieran en un falso directo. ¿Quién se lo mide primero? Listo, entonces, recuerda tu nombre. Valentina, entonces, ¿en dónde estamos? En la avenida Villavicencio. Avenida Villavicencio con avenida 1 de Mayo. ¿Cuáles son los barrios que están siendo afectados? Villa Mayor. Villa del Río, bueno, Villa Mayor. Y Misa. ¿Por qué? Por contaminación auditiva y daños en las casas. Y los manifestantes no que están bloqueando y no van a parar la manifestación. ¿Y esto se está viendo? Hasta que solucione el inconveniente. Esa es la información. Aplauso para Valentina. Vamos.
Bueno, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en la avenida 1 de Mayo con avenida Villavicencio, con 200 habitantes, los cuales están en una manifestación ya que hay disturbios auditivos gracias a las construcciones y maquinaria pesada que se encuentran en el momento. ¡Aplauso! Bueno, vamos con Alejandro en 5, 4, 3, 2, al aire. Bueno, nos encontramos en el barrio Timiza y Villa del Río en la localidad de Kennedy. Esto por el bloqueo de la avenida 1 de Mayo con avenida Villavicencio, ya que encontramos una manifestación con 200 habitantes desde el día de ayer, y los manifestantes dicen que aseguran que la protesta se da por una contaminación auditiva y daños en las calles, como lo es tiendas y separaciones de muros. Pablo, la idea es que luego puedas hacerles una retroalimentación, Pablito. La idea es que luego puedas hacerles una retroalimentación a los chicos y darles algunos tips de cómo podrían hacer un buen falso directo, un directo o simplemente una transmisión en redes sociales. Vamos a escuchar nuevamente a Valentín. Muy buenos días para todos. Nos encontramos entre los barrios de Timiza y Villa del Río, donde los manifestantes se están conglomerando desde el día de ayer hasta ahora en la avenida, bloqueando la avenida de Villavicencio y 1 de Mayo. Estas causas son por contaminación auditiva y daños en sus hogares. Esto se da por las maquinarias pesadas y ellos exigen pues una pronta solución, y hasta que pues no tengan diálogos van a estar en manifestación. Gracias y buenas tardes. Bueno, primero un fuerte aplauso para ellos. Tres recomendaciones antes de admiro de ellos porque les acaban de entregar la información. Se acaban de enterar de lo que tienen que informar y así todo lo han hecho muy bien los tres. Esto suele pasar mucho en el periodismo, porque no siempre tenemos las noticias preparadas durante mucho tiempo, sino que muchas veces reaccionamos ante un accidente, ante un incendio, ante una situación que está pasando en el momento. ¿Y qué podemos hacer? Llenarnos de información para poder salir en vivo en ese momento. Una recomendación, esta la doy mucho en clase de periodismo. Cada vez que nosotros vamos a salir en vivo, nos aprendemos 4 ideas básicas de nuestra noticia, que básicamente es lo que hoy nuestro profesor Johan está hablando del qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Nosotros nos aprendemos 3 ideas básicas de nuestra noticia. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el qué? ¿Quién me ayuda a identificar el qué? Una manifestación. ¿Cuándo? Ayer, desde aquí, ¿no? Desde ayer empezó la manifestación y se ha sostenido en el tiempo. ¿Dónde? Entonces yo ya sé que la avenida 1 de Mayo con avenida Villavicencio, ¿esto dónde es? En el sur de Bogotá, ¿verdad? Ubicación para la gente, porque yo no le puedo decir solo avenida 1 de Mayo con avenida Villavicencio, sino ubicar a la gente geográficamente. Sur de Bogotá. ¿Y cuántas? 200 personas. Y con base en esa información que yo me grabo perfectamente, 3 o 4 ideas, doy precisamente la noticia. Para eso yo soy muy amigo del tema del derrotero. Tengo una libreta, la famosa libreta de periodistas, y anoto esto, porque es que a mí me van a estar hablando por el apuntador. Voy en ese momento a tener personas que tal vez se atraviesen a la cámara. Pueden pasar un montón de cosas externas. Yo tengo anotado esto aquí. Y no lo miro con miedo. Es decir, yo no estoy al aire, entonces mi cámara es este celular. Y yo como que con miedo voy a mirar lo que apunté. No, yo lo miro, porque es que esto es válido. Mucha atención porque en las últimas horas se presentan manifestaciones. Hay 200 personas que en este momento bloquean esta importante vía del sur de Bogotá y voy mirando y voy jugando con los datos, ¿cierto? Entonces,
Esas son recomendaciones importantes, pero para cerrar este ejercicio, los felicito a los tres porque me parece importante lo que hicieron con tan poco tiempo. Quiero invitarlos en este espacio para que nos sigamos a través de redes sociales. Mi cuenta es @reporteropablo. Nosotros en el mes de agosto vamos a dictar un taller en el que vamos a contar todo este tipo de cosas. Si ustedes están interesados en eso, bienvenidos, nos hablamos ahí por Instagram, @reporteropablo. ¿Listo? Gracias, Valentina, Alejandro, pueden pasar a sus sillas. Muchas gracias. Y es el momento de abrir una ronda corta de preguntas. ¿Qué estudiante quiere pasar aquí al frente, que quiera realizar una pregunta a nuestro invitado? Y también preguntarles a los chicos que están siguiendo la transmisión para que me ayuden si hay algún estudiante o alguien que esté conectado que nos haya dejado una pregunta en la transmisión. Bueno, los veo tímidos, los veo tímidos. Pregunta, chicos. O profesores también. Dice mi profe Miguel Ángel. Bueno, primero que todo, muy buenos días, Pablo, y pues qué interesante es contar con alguien de su experiencia, porque claro, como profesores siempre nos acercamos a las teorías, pero estos son ejercicios de verdad, sobre todo desde que nos compartes tu historia de vida, que es parecida a la de muchos que hemos estudiado periodismo y de nuestros estudiantes que están en este momento en proceso de formación. La pregunta es puntual. Hoy por hoy, RCN, Caracol y de por sí todos los canales de televisión han migrado también a las plataformas digitales. Caracol tiene YouTube. ¿Cómo han sido esas nuevas dinámicas ha generado esas transformaciones para el periodista como tal? Un periodista como tú, que estaba acostumbrado al canal de televisión como tal, a una transmisión de 12:30 a 3 de la tarde, de 6 de la mañana a 8:30, que es ahora mantener un canal completamente de noticias en vivo 24 horas. Entonces, ¿qué dinámicas o qué prácticas se han transformado y de qué manera en el ejercicio periodístico? Gracias por esa pregunta. El fondo sigue siendo el mismo, periodismo. El fondo sigue siendo el mismo, información. El fondo sigue siendo el mismo, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde. El fondo sigue siendo el mismo, la rigurosidad. Las formas han cambiado, las audiencias han cambiado, las audiencias han migrado a las multiplataformas, al tema digital. La gente ya no espera hasta las 7 de la noche para que les cuenten las noticias. Tiembla y la gente quiere saber dónde fue el temblor, cuál es el epicentro, dónde está ocurriendo esta situación. Y para eso nace el periodismo digital. ¿Y qué es el periodismo digital? Es un reto mayor, porque es periodismo en tiempo real con la misma rigurosidad que siempre ha existido el periodismo. No es fácil, pero funciona. Entonces, doy una botas de todo eso que podrían, por ejemplo, conocer en ese taller que les decía con grandes presentadores del país. Se llama respiración en cuadrito. Básica, pero funciona un montón. La respiración en cuadrito funciona de la siguiente manera. Uno toma aire 4 segundos, sostiene el aire 4 segundos, bota el aire 4 segundos y vuelve a tomar aire 4 segundos. Entonces estoy respirando en cuadro y estoy respirando conscientemente. ¿Qué hace la respiración? Que yo llamo cuadrito, pero pues tiene un nombre mucho más técnico para las personas que hablan de la respiración. Hace que usted elimine parte de los nervios que en ese momento tiene para una transmisión. Entonces, ¿qué hago yo cada vez que... Pablo, ayúdanos esta noche con la última edición de Noticias? Y hay un momento crítico para mí que es cuando rueda la grúa y dice desde el centro de Noticias Caracol en Bogotá, esto es Noticias Caracol, y yo siento que ahí se me va a salir el corazón, que de verdad no lo voy a poder lograr. Pero yo ya vengo media hora antes respirando en cuadrito. ¿Qué hace eso? Sentir un poco más, digamos, esa calma que necesitamos cuando vamos a presentar noticias. Es clave, porque los nervios pueden jugar una mala pasada. ¿Qué he hecho, por ejemplo, yo nervioso? Leer a toda el prompter. Entonces empiezan a rodar el prompter y yo, muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol, emisión central de la ONU. Y entonces uno dice, venga, su periodista estaba como de afán. No era afán, eran nervios. Eran nervios. Bien, vamos a seguir con la ronda de preguntas por acá. Hola, buenos días.
Willington. ¿Cómo manejan esas críticas de autocrítica? Uno, no es fácil manejar las críticas. Y ojo con esto, y que nunca se les olvide esto que les voy a decir. Alguien me dijo una vez, por la misma forma que alguien te puede amar por lo que haces, también te puede odiar. Entonces, así como hay gente que dice, me fascina este periodista porque sale y me cuenta las noticias de manera más tranquila, más juvenil, más chévere, hay otras personas que van a decir, detesto a este periodista porque me parece que es muy olímpico para contar las noticias y lo hace de manera muy escueta. Entonces, por eso mismo que te aman, por eso mismo también te pueden odiar o no gustarles tu trabajo. Entonces, ¿qué hago yo? Y se lo dije hace unos segundos. Cuando usted empieza a adquirir cierto reconocimiento, así como te llegan comentarios muy positivos, también te llegan esos destructivos. Yo recibo críticas en las que yo leo la crítica y dice: hola Pablo, muy buenos días, ayer te estuve viendo en última edición de Noticias Caracol. Me parece que al inicio entraste muy acelerado, trata de manejar mejor tu respiración. Entonces yo veo esta crítica y yo digo, es válida. O sea, ¿qué pasa con esa crítica? Chévere, voy a tratar de tomar esta recomendación que me dice el televidente, pero si yo hago una crítica que dice, hola periodista maricón, estoy cansado de ver tus transmisiones, yo digo, esto lo desecho y a esto a mí no me aporta. Es una crítica destructiva. Las críticas destructivas las hago a un lado y las constructivas trato de sacar lo mejor de eso. Claro que también tiene que haber autocrítica, porque es que no somos perfectos, no somos máquinas, somos seres humanos transmitiendo noticias. Y esa autocrítica también es fundamental para que nosotros tratemos de mejorar cada día. Por ejemplo, una autocrítica, las muletillas. Yo tengo una sencillamente, simplemente, justamente, y el mente, eso cansa a los televidentes. Entonces, ¿qué hace uno? Mira la retransmisión, hombre, repetí 7 veces justamente en una frase. ¿Cómo puedo trabajar en esto? Repito justamente cuando estoy nervioso. Tengo que estar menos nervioso, más respiración en cuadrito para dejarte repetir las muletillas cuando estoy al aire. Y soy autocrítico de las cosas. Hombre, saqué una noticia en la que hablo de una comunidad que está protestando 200 personas, hablo de una comunidad que protesta por el ruido, pero se me olvidó buscar a la Secretaría de Ambiente, que es la encargada del ruido, por ejemplo, en Bogotá. Fallísimo. Busco a la Secretaría de Ambiente y les abro un espacio porque yo tengo que ser autocrítico. Eso es fundamental. Y en medio del ejercicio es que llevamos 13 años haciendo periodismo, ha habido embarradas muy fuertes y ahí ha habido una autocrítica. Y se aprende como un berraco. Bueno, ¿quién más se anima por este lado? Vamos con Sergio Suárez. Otra vez, repítela nuevamente. Por lo que ha visto de hoy, si la definición del periodista está en camino por las manos. El futuro del periodismo está encaminado en buenas manos. Por lo que ha visto el día de hoy. Claro. Bueno. Entonces, muy rápidamente, hay situaciones que han pasado en el país que han desdibujado un poco el periodismo, lo mencioné ahorita, ¿cierto? Los periodistas que han incursionado en política, los periodistas que se han dejado de comprar, que pasa mucho, los periodistas que han puesto sus intereses generales, sus intereses particulares por los generales, los periodistas que adquieren cierto reconocimiento y se les olvida dónde está la calle y la esencia del periodismo, el periodista que, por ejemplo, adquiere cierto reconocimiento y ya no puede montar el Transmilenio, no, yo no monto el Transmilenio, entonces, ¿cómo se entera de lo que pasa en la realidad? Eso hace daño, ¿cierto? Pero también hay periodistas que salen de universidades que les cuesta mucho pagar su matrícula, que les cuesta mucho hacer su carrera, que hacen su carrera tal vez con el ICETEX, que tantas críticas recibe, o que hacen un préstamo y que luchan y que hacen. Y esos periodistas también, que les ha costado, digamos, tanto ejercer o tratar de estudiar su carrera, son los que también no olvidan de dónde vienen y para dónde van. Y esos periodistas le hacen mucho bien al país. Entonces yo creo que hoy hay que hacer una crítica muy fuerte en las academias y en las universidades, y es el enseñar a los periodistas las otras audiencias que nos están consumiendo, el tratar de mostrarle a los periodistas
los retos que tiene el periodismo hoy en día. Y eso no solo se aprende a través de la teoría, también hay que irse a la práctica y ver cómo está el periodismo en las calles y aterrizarlo a los estudiantes. Entonces yo creo que el reto grandísimo hoy, aparte de estar en los estudiantes de periodismo, también está en las academias y en los profesores. Gracias, Pablo. Vamos a las dos últimas preguntas, pero estamos aquí, nos sacamos una de aquí y otra de acá. ¿Listo? Que aquí quiero que se anima de este lado. No, y luego vamos para este lado. Mi nombre es Johnny Camargo, y la pregunta es: ¿momento más difícil de su carrera, refiriéndose al reportaje más difícil de investigar? Listo, momento más difícil de mi carrera. Ahorita lo dijimos, no somos máquinas y cometemos errores. Yo cometí uno garrafal y fue hace muy poco. Falleció una actriz muy reconocida de Pedro el Escamoso. Usted. Falleció, ¿cómo se llamaba ella? Sandra Reyes. Falleció Sandra Reyes. Y periodismo digital, grandes audiencias, transmisiones en directo. Estamos en una transmisión en directo, empiezan a rodar los comentarios y hay demasiadas personas conectadas porque yo tenía nada más y nada menos a quien había sido compañero de telenovelas durante muchos años de Sandra Reyes, Pedro el Escamoso, Miguel Baroni. Era el personaje que en ese momento todo el mundo quería ver. ¿Qué piensa Miguel Baroni de la muerte de quien fue su compañera Sandra Reyes, la doctora Paula, en Pedro el Escamoso? Estoy en vivo. Yo digo, tengo que tener interacción con la gente, voy a leer comentarios y pasa un comentario muy bonito en el que dice: siempre admiraré a la doctora Paula, es una mujer hermosa, fabulosa, gran actriz. Y yo digo, qué comentario tan bonito, lo voy a leer al aire. Y cuando estoy en la transmisión en vivo, como hay tantos comentarios, ¡pum!, rápidamente se pasa a otro y arrancaba exactamente igual. Qué bonita la doctora Paula, siempre la recordaré. Y ahí viene un momento que no voy a repetir que diga al aire, pero es algo horrible y yo lo leo al aire. Morboso. En ese momento, obviamente, son transmisiones de mucho alcance. La gente corta ese pedazo y el video rápidamente se rota. Hoy lo cuento como una anécdota. En ese momento, casi que sentí que estuve en la cuerda por Lomas Noticias Caracol, porque un periodista y un anchor, un presentador, tiene que tener la capacidad de depurar comentarios. Y en ese momento me falló la decisión. Los pasos, cosas que pasan. Última pregunta de la mañana de hoy. Quería preguntarte, ¿tú cómo haces esa diferenciación del lenguaje que usas en televisión que puedes usar en tus redes personales, por ejemplo? O cuando vas a hacer un video, ¿cómo cambias ese lenguaje de acuerdo a las redes sociales? Bueno, excelente pregunta. Sí hay una diferenciación del lenguaje, porque es que usted no se expresa igual cuando está con sus amigos a cuando está precisamente en televisión. Usted con sus amigos habla de cosas particulares, etc. Pero ojo a esto, que es la esencia de cómo quiero cerrar esta pregunta, y es: al final, claro que hay una diferenciación del lenguaje, pero ojo con esto, la gente en la casa también agradece mucho a los periodistas que son genuinos, que son autóctonos. Si yo les digo hoy Erika Zapata, periodista de Medellín, todo el mundo dice, todo el mundo sabe quién es Erika Zapata, porque Erika Zapata no es una a través precisamente de televisión y otra cuando está fuera del aire. Y alguien me podría decir, porque también es válida la crítica, uy, pero un momento, porque es que ella ni modula el acento y es, digamos, muy escueta al hablar. Maravilloso, podemos hacer la discusión y la argumentación, pero también quisiera decirles algo: la gente en la casa agradece esos periodistas que son mucho más serios, mucho más humanos, mucho más empáticos, mucho más nosotros mismos, que dejamos de impulsar la voz cuando vamos a salir en televisión, que dejamos de sentarnos de una manera y somos más frescos. Y eso también tiene que ver mucho con una charla que tuve hace muchos años. Recuerden que el sueño viene hace muchos años, y un día mi mamá me decía: me fascina este periodista.
Y yo le decía, ¿qué es lo que te gusta tanto? Y me decía, que es él mismo cuando está en televisión. Entonces yo sí quisiera que nosotros tratáramos de ser mucho más frescos y más nosotros mismos cuando estemos en televisión. Bueno, 12 en punto de la tarde, han sido 2 horas extraordinarias junto a Pablo, no se me vayan a ir, que vamos a hacer una foto grupal, pero debo dar unos agradecimientos antes de finalizar la transmisión. Por favor, un aplauso para el profesor David Arias. Perdóname, Beltrán. ¡Otra vez! Estudiantes de último semestre, aplauso por favor para David Nope, para Cristian Mesa, para Edwin Pérez, que nos han acompañado como camarógrafos. Y a varios fotógrafos, pero tengo aquí anotada a Juliana Sanabria, a Carol Fraile, aplausos para ellos por favor. Finalmente a cada uno de los profesores de comunicación social y de diseño gráfico, por supuesto a nuestro jefe, el profesor Carlos David Sergio Escuela, coordinador, director del programa de comunicación. Gracias a los profesores que nos acompañaron acá, y Delfonso Arias, David Alves, Nicole, se lo hicieron, y por supuesto a nuestro